El conflicto. Hoy en día este importante concepto cada vez más ha tomado relevancia en la sociedad. Hoy en día conocemos el conflicto como un proceso de interacción social que se da en un contexto determinado. De igual manera es definido como una construcción social, una creación humana diferenciada de la violencia. Como lo dice Fisas, quien determina que puede haber conflicto sin violencia, pero no violencia sin conflicto. De igual manera encontramos un importante concepto que nos lo da Aron, quien clasifica el conflicto como una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores manualmente incompatibles. Al hacer hincapié en la lectura Conflicto, Violencia y Paz, un acercamiento científico, filosófico y bioético de Sergio Néstor Osorio García, quien es especialista en bioética clínica de la Universidad del Bosque, especialista en filosofía de la ciencia, especialista en docencia universitaria y licenciado en teología. Este nos plantea que el conflicto ocasiona falencias en distintos ámbitos de nuestra vida, en los que se encuentra el ámbito económico, político, social, cultural, religioso y territorial. Cada uno de estos con unos puntos distintos. De igual manera, nos plantea tres importantes escuelas en las que se encuentra la escuela biologicistas o instintivistas, la escuela psicosocial o ambientalista y la escuela estructuralista y o históricas. De igual manera, este importante especialista colombiano nos plantea cuatro términos supremamente importantes en los que se encuentra la violencia clásica, que significa aquella que va directamente contra el cuerpo humano. También se encuentra la pobreza, que es la privación de las necesidades humanas básicas. Está la represión, que es la privación de los derechos humanos, conocido también como intolerancia represiva. Y la alineación, que es la privación de las necesidades superiores, conocida como tolerancia represiva. De igual manera, encontramos una segunda lectura llamada Un marco englobador de la transformación de los conflictos sociales crónicos por John Paul. Esta nos hace entender más a fondo acerca de cómo llegar a darle solución a un conflicto y cómo manejarlo. Este nos plantea que el conflicto transforma las relaciones, la comunicación, las percepciones, los temas y la organización social. En pocas palabras, el conflicto transforma todo nuestro entorno. Y dice que para llegar a un proceso de paz no consiste simplemente en el desafío inmediato de juntar una mesa a las partes implicadas, ni el de lograr un alto el fuego, sino que debe incluir tareas como lo son una transformación, reconciliación y reconstrucción social más amplia. En este caso podemos colocar un ejemplo y es el proceso de paz en nuestro país. ¿Sí? No es simplemente sentar a las partes y decir vamos a hacer un proceso de paz, firmamos y listo. No, esto conlleva a elaborar talleres, a elaborar capacitaciones en las cuales se fortalezca y ambas partes se comprometan a llevar una relación paralela y estable. Esta misma se deriva en tres pasos para llegar a abordar el conflicto y manejarlo de la mejor manera. Como primera parte encontramos en enfocar el paso a paso, que significa la creación de confianza, conocer más acerca de nuestra parte y tener un lapso de confianza para poder entablar una conversación. La segunda es enfocar el marco del proceso, en la que consiste en clarificar con cada una de las partes qué proceso puede ser aceptable para las dos. Es un llamado a la conversación sobre conversación y cuestionarnos de las partes para mirar qué nos favorece a los dos. Y por último se encuentra el enfocar el cuadro final,
Esto es analizarnos y hacer un reconocimiento mutuamente para establecer una forma de cohabitación. Seguidamente, para la construcción de una base social es importante el refuerzo de la aprobación nativa. En esta se debe manejar una participación activa de las partes para concretar. De igual modo, se debe tener relevancia de la cultura en los distintos planteamientos de la transformación de los conflictos. Esto nos quiere decir que toda la cultura y todos los grupos desarrollarán sus propias formas de tratar el conflicto y manejarán cuál es la que se acomoda más a las necesidades. De igual manera, se deben comprometer a largo plazo a llevar ese conflicto y esa solución estable y duradera. En conclusión, la formación de una base social de paz se remota en la idea de la transformación a largo plazo que se constituye dentro del escenario del conflicto y con los recursos internos. Los vendedores ambulantes son un componente integral de las economías urbanas alrededor del mundo. Como distribuidores de mercancías y servicios asequibles, estos trabajadores proporcionan a los consumidores opciones convenientes y accesibles de comercio minorista y forman una parte vital de la vida económica y social de una ciudad. La venta ambulante como ocupación ha existido por cientos de años según Bronley y es considerada una piedra angular del patrimonio histórico y cultural de muchas ciudades. El contexto laboral de los vendedores varía. Muchos trabajan durante largas horas diariamente desde el mismo sitio. Típicamente, estos vendedores y sus familias dependen de las ganancias provenientes de la venta como la principal fuente de ingresos de su hogar. Otros vendedores suelen rotar entre dos o más sitios, tomando ventaja de los distintos tipos de clientela y de los distintos patrones de movimiento urbano a lo largo del curso de un día. Algunos vendedores trabajan más a tiempo parcial, en mercados rotativos, semanales o como vendedores estacionales de artículos especiales. Mientras unos dependen de la venta ambulante como ocupación primaria o secundaria regular, otros venden solamente cuando se presenta una oportunidad para obtener ingresos extras. Las voces en el microcentro de la ciudad de Neiva exponen el crudo panorama que enfrentan quienes, no teniendo de otra, han elegido la calle como medio de sustento para sus familias. Es importante mencionar que estos tipos de empleos se basan en condiciones laborales deficientes, es decir, son mal remunerados, no cuentan con la debida protección legal, no cuentan con protección social ni ofrecen una estabilidad económica para los trabajadores. De la ya nombrada actividad existen dos ramas laborales: el subempleo, el cual hace referencia al hecho de asumir una ocupación menor en la cual se gana poco dinero, y el conocido rebusque, que se infiere como labores ocasionales que aseguran un efectivo para solucionar necesidades inmediatas. Según Óscar Rujana Quintero, presidente de la Sociedad Huilense de Economistas, entre los factores que desencadenan este flagelo figuran la falta de alternativas laborales, el desplazamiento, las barreras para el acceso a créditos y la falta de infraestructura, inversión por parte del gobierno, empresas privadas u oficiales y empleos que cumplan con las obligaciones establecidas en la norma. De cualquier manera, cada vez es más crítica la situación de los vendedores ambulantes, quienes por causa del COVID-19 sufrieron una caída en sus ingresos y no han recibido ayudas de parte de las autoridades territoriales y nacionales. A la grave situación económica de esta población, que en su mayoría pertenece a los estratos más populares y vulnerables, que con o sin pandemia lucha todos los días por sobrevivir y llevar el sustento a sus casas, porque muchas veces no han encontrado oportunidades en la formalidad. Hay que buscarle solución para que desarrollen su actividad informal o se les busca alternativas en el mercado formal.
Esto es un conflicto que ha afectado mucho en Colombia, más que todo en la ciudad de Neiva, a causa del mal manejo de los recursos por parte del gobierno, impidiendo el desarrollo tecnológico, cultural, social y hasta económico, debido a que la ciudad no cuenta con grandes infraestructuras y empresas industriales que puedan emplear a las personas de bajos recursos. El tipo de conflicto que vamos a encontrar en este caso es un conflicto de desigualdad, puesto que las personas que no logran tener un trabajo estable tienen la necesidad de rebuscarse el dinero de esta forma. El punto de discusión está en que los vendedores ambulantes ocupan espacio público, no pagan impuestos y se crea desigualdad entre las personas, empresas o negocios que sí pagan impuestos, entre los entes de control, puesto que tienen que desalojar a los vendedores ambulantes. Obviamente los vendedores ambulantes, pues, que buscan siempre tener un trabajo digno, aunque la sociedad hoy en día, eh, o más que todo el gobierno, no lo permita y no ayude a estas personas que lo necesitan. El DANE informó que en enero del 2021 la tasa de desempleo en Neiva fue del 21%, lo que presentó un aumento de 1.3 puntos porcentuales frente a los resultados de diciembre del 2020, cuando la tasa fue del 19.7%, ubicándose a nivel nacional como la segunda ciudad con mayor desocupación después del Chocó, lo cual generó que se aumentara el trabajo informal en la ciudad de Neiva, pues esto ha sido la salvación de muchos neivanos afectados por las pocas oportunidades laborales que existen en el territorio. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha convertido en una eterna lucha de intereses, la cual podríamos denominar la manzana de la discordia entre el pueblo y el Estado. Pues en realidad para lo que unos es la única forma de sustento, para otros es una salida fácil y rápida.